palabra es tu promesa y yo te creo. Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La experiencia que tenía Salomón era tan grande en aquel entonces, pese a que él todavía no se había desviado, no había caído todavía en apostasía, pero de hecho que él vuelca toda su experiencia de estar bendecido por el Señor. Dios lo bendijo grandemente. Era tremenda la bendición que tenía, inclusive tenía 70 escudos para salir a la batalla, eran de oro. Así que imagínense. Pero yo no quiero hablar de las bendiciones en cuanto a lo que es las cosas materiales, sino más bien introducirnos más en las cosas espirituales, donde Dios quiere, donde radica todas las raíces ahí, ¿no es cierto? Y que todo lo que es material es consecuencia de lo espiritual. Inclusive cuando vos sos obediente, diezmás, ofrendás, si no lo haces en el espíritu, obviamente no vas a tener nada. Pero si sos obediente y estás canalizando las cosas como corresponde, como Dios quiere, ¿no es cierto? Realmente, entonces obviamente las bendiciones vienen como consecuencia, ¿no es cierto?, de agradar a Dios. Y todo pasa por ahí. Lo que Dios tiene preparado para ti, nadie te lo podrá quitar. Nadie te lo puede quitar. Si Dios te dio algo, nadie te lo va a quitar, a no ser, y ahí está el problema, a no ser que nosotros se lo permitamos al enemigo. El enemigo con esos engaños, con las tentaciones, te puede robar las bendiciones de Dios. Claro que sí, claro que te las puede robar. Pero el propósito principal de Dios es que cuando Él te da algo, no te lo reclama, no te lo quita, Él te lo da y punto. Quiero que entiendas eso. Y ahí está el ser buenos administradores, ahí está el ser personas intachables delante de la presencia de Dios, aunque no seamos perfectos, pero procuramos por todos los medios de buscar más del Señor, de ejercer más el temor de Dios, y eso redunda en bendiciones. Te dará siempre lo que te pertenece. Siempre Dios te va a dar lo que te pertenece. Y te pondrá siempre en el lugar donde tendrías que estar. Entonces, muchas veces pasamos por el proceso de Dios, y de hecho que esto muchas veces no nos gusta pasar por ese proceso, pero indefectiblemente tenemos que pasar por ese proceso, porque si no, las bendiciones de Dios no vienen. Dios no tiene que procesar. La vida espiritual es un proceso continuo y constante. La fe es un proceso continuo y constante. La salvación es un proceso continuo y constante. Imagínense, grandes pruebas tenemos, ¿no es cierto? De hecho que aquel varón que fue condenado a muerte en la cruz, a la derecha de Jesús, él no fue nunca bautizado, no tuvo que ser fiel, no tuvo que diezmar, no tuvo que ofrendar, no tuvo que hacer nada. Lo único que tuvo que hacer es aceptar a Cristo en su corazón. Y eso nos habla también de un proceso. El proceso de salvación empieza desde el momento que le abrimos el corazón al Señor, y ahí empieza el proceso de salvación. Ahora, esto es un proceso, después lleva, obviamente, la gracia de Dios, la fe, ¿no es cierto?, la misericordia, y todas esas cosas van a ir aumentando en nosotros a medida que vamos entendiendo, porque todo pasa por la conciencia. No hay ninguna cosa que no... En lo espiritual, te voy a decir una cosa y te lo digo de verdad, pasa por la conciencia. Si uno sos consciente de tu relación con el Señor, de tu relación con el Espíritu Santo, obviamente vas a estar siempre en este mundo. Nunca te vas a introducir en la esfera espiritual, nunca vas a apuntar hacia arriba, siempre vas a estar apuntando en forma, ¿no es cierto?, más bien tirando hacia abajo que hacia arriba. Hay que cambiar de mentalidad, y ese poder lo tenemos nosotros, no lo tenemos Dios, no lo tiene Dios. No le pidas a Dios que cambie tu manera de pensar, porque no lo va a hacer, no lo va a hacer. Son las circunstancias, tu relación con el Señor y el proceso que estás viviendo, el cual va a hacer que vos cambies de manera de pensar, que vos te enfoques de otra manera, que tengas otra actitud. Pero depende de vos el hecho de que te vayas al cielo o que te vayas al infierno. También ese es un proceso. Amén.
Y te guste o no te guste, la realidad que la palabra de Dios nos explica, nos enseña. Y de hecho que esto nos habla de esa responsabilidad que como cristianos tenemos que tener. La responsabilidad de crecer, porque ¿qué le vamos a dar a aquel que no entiende, a aquel que no... Se hizo la propaganda de SOS, ¿no es cierto? Pero ¿estamos preparados? Yo creo que hay un grupo de personas que sí está preparada, creo, en lo personal, ¿no es cierto? Pero yo cada vez que salgo a predicar, cada vez que ya me pongo adelante de este púlpito, de cualquier otro púlpito, me hago esa pregunta. ¿Estoy realmente preparado? ¿Qué le puedo dar a los demás? Si no tengo nada, no le puedo dar nada. Si no conozco a Dios, ¿a quién voy a hablar? ¿De quién voy a hablar? ¿Voy a hablar de un Dios que no conozco? Es un proceso. Entiendan, por favor. Y muchas veces estamos cayendo en la religiosidad, cuando en realidad no conocemos nada de Dios, ni sabemos cómo se mueve, pero nos metimos tanto en esas cosas místicas, ¿no es cierto?, que parece como que el Espíritu está obrando, y que esto y que lo otro, pero resulta ser de que nuestro testimonio da todo lo contrario de lo que realmente estamos viviendo. ¿Me entiende? Entonces la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna, porque es profundo, es espiritual, es algo que nace adentro y se exterioriza. Amén. Él te va a poner donde te mereces. Amén. Y a medida, es como la Biblia nunca te va a decir lo que vos querés, sino lo que vos necesitás. Y eso es lo que realmente Dios quiere, darte lo que necesitas. En el momento que vos necesitas ese tratamiento para darte cuenta de muchas cosas, obviamente aunque no te guste, te la va a dar. Te lo va a dar. Y vas a pasar por ese proceso. Y cuanto más te opongas a eso, tanto más vas a tardar. La incredulidad lo llevó al pueblo de Israel 40 años en el desierto de Paraná. Estuvieron dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Durante 40 años, escúchame, hay que tener una mente tan chiquita para no darse cuenta de que Dios quería librarlos de ese pueblo de Egipto, no para llevarlo al desierto, sino para llevarlo a cosas más grandes. Pero era necesario que pasen por el desierto para ser procesados. Si no, ¿cómo iban a recibir las grandes bendiciones de Dios? ¿Cómo las van a recibir? Muy bien. Dios cumplirá su pacto en ti. Esa es una realidad. Ahora vos lo tenés que descubrir. Aunque el tiempo pase, los días y los años y bueno, y los meses y todas esas cosas, se va a dar, va a cumplirse. Pero el tiempo no la va a dictaminar Dios. Eso de que Dios tiene su tiempo para hacer las cosas, claro que sí, en forma general sí. Pero en forma particular, vos sos el que manejás el tiempo. Querés las bendiciones de Dios, tenés que aprender. Aprendés y las bendiciones vienen enseguida. Aprendés y practicás y las bendiciones vienen enseguida. Amén. En forma general, este mundo ya tiene un tiempo determinado. Bueno, punto. Se va a terminar la gracia y empieza otro periodo. Sí o sí va a suceder. Y está en los tiempos de Dios. Está en los tiempos de Dios. Pero no añadas a los tiempos de Dios algo que vos tenés que realizar. Porque no tiene nada que ver con los tiempos de Dios. Cuanto más rápido aprendas, más rápido vas a salir del desierto. ¿Me entendiste? Quiero que vayas entendiendo en esta mañana. Estábamos hablando de las grandes bendiciones de Dios. En Isaías capítulo 43, versículo 13 dice: aún antes de que hubiera días, yo era, y no hay quien de mi mano, libre. Tremendo. Lo que hago yo, ¿quién lo entenderá? O sea, está hablando de la esfera espiritual, está hablando de la esfera material. Está hablando de lo tremendamente infinito que es Dios en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Y está hablando de las dimensiones en las cuales nosotros vivimos, tiempo y espacio, 3 dimensiones. Y es obvio de que
si es un ser tan poderoso, tan grande, tan majestuoso, Él nos va a prometer algo que no va a cumplir. Pero depende de nosotros. Muy bien. Grábate esta palabra. Nadie será capaz de estorbarte. Nadie será capaz de estorbarte, a menos que vos se lo permitas. ¿Por qué tiene que ser así? Y porque si no, no vas a aprender. Amén. No vas a aprender. No mire la circunstancia, no mire las limitaciones, mira a Dios. Muchos se creen la cuarta persona de deidad y dicen, yo tengo fe y Dios va a ser. Claro, hay una conexión tan directa, ¿no es cierto?, contigo. Eso es tan perfecto que Dios va a mover cuando vos se lo ordenes. Sin embargo, no es así, sabemos que la realidad es otra. ¿Ok? Entonces, solo mira a Dios. Pese a que de repente tenés muchas limitaciones y bueno, sos una persona que se ajusta a tiempo y espacio y muchas cosas todavía no estás entendiendo de Dios, pero lo que Dios quiere es que vos pongas toda su confianza en Él, porque para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Para vos sí, para Él no. Y la fe cumple esa función de hacer que la mano de Dios se mueva, no cuando vos lo desees, sino cuando es la voluntad de Dios. Ahora, la fe mueve la mano de Dios, por supuesto que la mueve, porque no se ajusta a tiempo y espacio. La fe te enseña a vivir en un campo totalmente diferente. Digámosle que es la cuarta dimensión, ¿no es cierto? O la quinta, o la sexta, la séptima. No sé cuántas dimensiones más descubrieron hoy en día, pero digamos que es eso. Dice Lucas capítulo 1, versículo 37. Viene el ángel a María y le dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Será que estaba hablando de broma? No lo hay, por supuesto que no. No me voy a ir mucho en el tema, pero de hecho que en quien estamos confiando es en aquel que todo lo puede, que no hay nada imposible, y bueno, yo estoy creyendo en eso. Que esta verdad fundamental sea el punto de partida, y debes creer contra todo pronóstico negativo. Escuche, muchas veces nos cuesta una enormidad. Nos cuesta creer cuando de repente tenemos un hijo que está enfermo. Dios mío. Y nos desesperamos, ¿sí o no? Dios sabe tu necesidad y sabe que necesitas crecer un poco más en la fe. Pero también Dios obra a través de la misericordia. Amén. No podemos pasar por encima de eso, porque si no el mundo estaría perdido. Y debes creer, obviamente, pese a todo pronóstico negativo, y descansar en sus promesas, en lo sobrenatural. A medida que lo vas conociendo, uno tiene que ser sincero. Señor, yo no conozco. Yo te voy a decir, tengo 8 años de evangelista y bueno, tengo 35 en total, así que son 27 años de pastorado. 27 años de pastorado y 8 años de evangelista. Ahora, fíjense, en todos estos años, yo no me considero, lo digo públicamente, no me considero que tengo una conexión tan tremenda y grande con Dios, y creo que puede ser que llegue a un 1,1%. Y lo que Dios puede hacer con un 1,1% es impresionante. Entonces, ser sincero con Dios, decirle, no, Señor, yo quiero conocer más, yo quiero entrar más. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que vos demandás? Necesito tener la unción que tiene aquel varón, la capacidad que tiene o lo que sea. Me gustaría, anhelo eso.
pero decir las cosas como son. Dice la Biblia, hay algo que nosotros tenemos que entender, Dios siempre quiere bendecirte, y por eso puso una oración en la Biblia que decían los sacerdotes, en Números capítulo 6, versículos 24 al 26, que lee la Biblia, por favor, entienda. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alcanza, dice, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y me encanta esta parte, alza sobre ti su rostro. ¿Por qué? Escuche, tenga sentido común cuando lee la Biblia y trate, ¿no es cierto?, de aprender de ella y pídale al Espíritu Santo que le dé discernimiento. Porque gracias a Dios, ¿no es cierto?, cuando nosotros agradamos al Señor, Él pone su rostro así, Él te mira así. Pero cuando Él tiene vergüenza de vos, Él hace esto. Amén. Entonces pone la oración para bendecir a través del sacerdote. Mira lo que es las grandes bendiciones de Dios. Dios tiene propósito. Acá te lo explica bien detalladamente. Dios quiere bendecir tu vida, pero sos vos. Otra vez volvemos a lo mismo. Y en todo, sos vos. Sos vos el que tiene que mantener su relación con el Señor. Sos vos el que tiene que mantener su fe y crecer. Sos vos el que tiene que tener experiencia con el Señor. Sos vos el que tiene que desarrollar la fe. Sos vos el que tiene que recibir la unción, ¿no es cierto?, a través del desarrollo de la fe, a través de la comunión con el Espíritu Santo, a través de que, bueno, Dios se va a manifestar de una manera tremenda. Pero sos vos. Hello, ¿por qué se quedan todos callados? Es la verdad. Y acá no hay ninguna fórmula mágica, porque obviamente no estaríamos predicando el Evangelio, estaríamos predicando, el budismo, o el sintoísmo, o estaríamos predicando cualquier otra cosa menos el Evangelio. Pero acá con todo consiste a través de la fe y la relación que nosotros tengamos con Dios. Entonces las bendiciones de Dios obviamente son grandes, pero somos nosotros. Pon en manos del Señor toda tu obra y tus proyectos se cumplirán. Pero el tema es poner en la mano del Señor tus obras. Y sos vos. Amén. Sin embargo, es necesario crear las condiciones para que abra las puertas de la bendición. Sos vos el que tiene que crear las condiciones que Dios ha preparado para ti. Desde siempre están ahí las bendiciones. Porque cuando te dijo, desde el vientre de tu madre te escogí, desde antes de la fundación del mundo, eso ya incluye todo el combo. Él sabe lo que vas a hacer en el futuro, vos no. Él sabe que Dios te tiene que bendecir, hay regalos para vos tremendos, pero vos no lo sabés. Y lo tenés que descubrir, te tenés que preocupar y tenés que desarrollarte. Y todas esas cosas dependen de vos. ¿Qué te dijo la religión? ¿Qué te dijeron aquellos que predican un evangelio diferente? ¿Que iba a ser fácil? Aleluya. De ti depende que las recibas. Se trata de creer y obedecer. Creer y llevar en cuenta esos dos puntos que son principios de la palabra de Dios. Principios. Estoy hablando de principios teológicos. Creer y obedecer. Si no le crees a Dios y no le obedeces, las bendiciones no van a llegar. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras. Qué tremendo. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¡Wow! O sea, primero, encomendar nuestras obras o poner en las manos del Señor es precisamente confiar en alguien. Bueno, yo confío en aquel que, ¿no es cierto?, que va a llevar todo mi mundo hacia adelante. Primer punto. Y Él afirmará tus pensamientos. El segundo es la continuación del primero, pero nos da a entender que el primero es un desarrollo y el segundo es la consecuencia de ese desarrollo.
y tus pensamientos serán afirmados. O sea, se te va a revelar. Y Juan dijo, la unción nos revelará todas las cosas. La unción del Espíritu Santo. Y es obvio que muchas veces nos quedamos en ascuas porque no entendemos, no comprendemos, y es porque no entendemos y porque no queremos entender o porque nos cuesta entender, pero fuiste elegidos para que desarrolles algo. Si no lo desarrollas, Dios te lo va a demandar. ¿Ok? Te lo va a demandar. Y no porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios lo dice, así que sí o sí te lo va a demandar. Muy bien, Dios no bendice la incredulidad y la desobediencia. La incredulidad y la desobediencia a la palabra de Dios no solamente trae consecuencias, sino trae una vida desagradable. Una vida desgraciada. Y es así. Colosenses capítulo 3, versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí o no? ¿Que lo dice la palabra? No lo digo yo. Entramos en la desobediencia porque no somos fieles. Si empezamos a practicar la fidelidad, entonces vamos a ser obedientes a la palabra de Dios porque estamos en la práctica, no en la teoría nada más. La fe y la obediencia son las llaves para las bendiciones de Dios, o que Dios ha preparado desde antes de la eternidad, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y cada paquetito de bendición, no sé si se para paquetito o paquetón, tiene tu nombre y tu fecha de nacimiento, y no hay caducidad en eso, no hay fecha de caducidad. Te están esperando, falta que vos te decidas. Creer y obedecer a Dios. Y veremos cómo las bendiciones de Dios empiezan a fluir en medio de todo acontecimiento negativo o contra todo pronóstico negativo. Las bendiciones empiezan. ¿Y quién experimentó eso? Yo lo experimenté un montón de veces y lo sigo experimentando. Y no, en el tema de la pandemia, todos se preguntaban, pero el pastor, ¿cómo se sostiene el pastor? Y yo cada vez que yo le decía, ¿no es cierto? El Señor viene, me manda un ángel y me pone plata ahí en el nadie creía. Es la verdad, vamos a decir la verdad. Nadie creía. Siempre Dios manda mensajeros. Y es así. Pero sos vos el que tenés que practicarlo. No fue fácil para mí, porque tuve que ir muchas veces a la cruz y morir ahí para que Dios sobre. Y eso es lo que muchas veces cuesta. Ahora Dios. Ahora bien, Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si eres oído a mi voz, wow, qué tremendo. Dar oído a la voz, oye, la voz de Dios, ¿te habló hoy? Si oído, si dieres oído a la voz, a mi voz, y guardare mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Bueno, si nosotros sacamos, acá hay un punto y un coma, saquemos, porque mía toda la tierra, sacamos eso, podemos decir, esto lo dijo Moisés. No lo dijo Dios. Pero pusieron un punto y un coma y dice, porque mía es toda la tierra. Entonces lo dijo Dios. ¿Ok? Muy bien. Nadie impedirá que tú tomes lo que te pertenece. Jamás. Dios no lo va a permitir. A no ser que vos lo permitas. Para eso te dio libre albedrío. Nadie impedirá que lleguen y permanezcan las bendiciones. No habrá gigante que lo impida, por más grande que sea. No lo hay. Para Dios
Dijimos al principio, no hay imposible. Salmo capítulo 25, versículo 10 dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Misericordia y verdad, dos cosas. Acá tenemos dos principios fundamentales. La misericordia, ¿qué es? Misericordia es apropiarse de la miseria de otro. También se llama empatía. Ponerse en el lugar del otro y sentir lo que otro siente. Si no fuera por eso, la humanidad ya no existiría más. Misericordia y verdad. Y acá la palabra verdad se traduce en realidad. O sea, que esa verdad es la realidad que tenés que vivir todos los días. Vaya entendiendo, por favor. Y si no es así, querés hacer lo que vos quieras, bueno, es problema tuyo, haz lo que quieras. Pero hasta aquí llegué yo. Amén. Dice, para los que guardan su pacto y su testimonio. Y dos cosas también tenemos ahí. Su pacto. ¿Cómo guardo el pacto de Dios? Yo asumo la palabra, la verdad me hizo libre. Camino las cosas del Señor, pero su testimonio es cuando yo tengo una relación con esa persona. ¿Estás entendiendo? O lo repito de vuelta. Aún en medio de las circunstancias difíciles y peligrosas que te rodean, gozarás de bendiciones incondicionales de Dios. Y es una realidad. Yo voy a predicar lo que el Señor me enseña, lo que yo estoy practicando. No me atrevería a decir algo que no conozco. Jamás lo hice, no lo quiero hacer. Quien irá siempre delante de ti, abriéndote camino y obviamente a través de eso nosotros empezamos a ver que Dios bendice de una manera tremenda. Pero preparándonos. Aplica para vos esta promesa. Hay otra promesa más. Isaías capítulo 45, versículo 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. ¡Qué tremendo! O sea, por el mismo valle que va pasando Dios, también vos vas a pasar. Pero no te la va a hacer fácil, vas a tener que caminar con el Señor. Lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Qué impide llegar? Versículo 3. Y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¡Qué tremendo! ¿Y qué después? ¿El Señor qué quiere hacer? ¿Qué quiere decir con que me va a poner un nombre? ¿Será que me va a cambiar el nombre, me va a poner otro? Aunque Jesús había hecho con muchos de sus discípulos eso, con Pedro, ¿no es cierto? Con Simón, le dio el nombre de Pedro, le cambió el nombre de caña doblada a piedra. Entonces, obviamente, Él lo que quiere es darte una identidad dentro de lo que es el cristianismo. ¿Amén? Tu actitud ante las bendiciones que debes recibir de Dios. Ten en cuenta que todo cuanto recibas de parte de Dios en la tierra es temporal. Por lo tanto, no debes afirmarte con las cosas temporales. No debes afirmarte a eso, sino más bien ser un puente para que otros puedan también ser bendecidos como tú fuiste bendecido.
Él dice que va a levantar un pueblo de sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa? Significa de que aquel puente, ¿no es cierto?, el sacerdote, es el que va a transmitir las bendiciones de Dios a través tuyo. Pero vos vas a ser bendecido para que bendigas a otro. Y es ahí cuando vemos el proceso de Dios en nuestras vidas. Y tu estadía acá en la tierra obviamente es temporal. Y acá únicamente vas de paso. Así que todos los tesoros que puedas amontonar no es para que vos los disfrutes nada más, sino para que la mano de Dios se mueva a través tuyo. Amén. Él te va a dar todo lo que necesitas conforme a la fe que tú tengas y conforme al desarrollo de vida cristiana que tú tengas. En el Salmo capítulo 119, versículo 19 dice así: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Habla de esta manera el salmista, como diciéndole al Señor: Señor, no quiero que esconda ni una tilde de tu palabra. Revélame lo que debo hacer. Que las bendiciones de Dios que recibas no te hagan perder la noción de tu misión, de tu destino eterno. Porque muchos se perdieron en eso. Empezaron bien y terminaron mal. Son para que al hacer uso de ellas, a la vez bendigas, edificando a otras personas, a las personas que te rodean. Que los propósitos eternos de Dios se hagan realidad en tu vida y en toda tu familia. Acá hay algo, quiero compartir este versículo bíblico en el Génesis capítulo 28, versículo 15, donde nos habla precisamente de Jacob y el sueño que tuvo Jacob. Dice: he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. De Dios no vas a huir, Él tiene planes para vos. Pero hay una cosa que tenés que entender. Jacob vio en una visión que descendían ángeles y subían por una escalera tremenda bendiciones de Dios. Y él le dice, porque mira el corazón de Jacob: yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar, yo te voy a bendecir. Y no importa el tiempo que pases, si tú entiendes lo que yo quiero para tu vida, te voy a traer donde vos empezaste, aquí, en Betel, casa de Dios. Amén. Lo que él quería decir es que las bendiciones, las grandes bendiciones de Dios, se te manifiestan a través de su propósito y a la relación de fe que tú tengas con Dios. Esas son las promesas de Dios. Cuando nosotros empezamos a agarrar las promesas de Dios, no las hacemos porque, bueno, yo agarro de esta promesa, es mía esta promesa, claro que sí, pero si tu vida no va de acorde a las promesas o a los requisitos que Dios pone en su palabra, esas promesas todavía no las agarraste. No las agarraste. Pero cuando nosotros empezamos a ponernos en línea con el Señor y permitimos el desarrollo de Dios en nuestra vida, no importa lo que tarde, esa promesa es tuya. Ya es tuya. Amén. Dios te incluye en sus propósitos. Siempre estuviste dentro de sus propósitos.
El tema es que nosotros muchas veces no queremos estar en los propósitos de Dios. Porque no es como nosotros queremos, es como Dios quiere. Amén. Y tarde o temprano lo vas a tener que entender. Como Jacob, tarde o temprano lo entendió. Y su descendencia, después de andar un buen tiempo y se fue a Egipto por 430 años y sale de Egipto porque Moisés fue tocado por el Espíritu Santo, Dios le habló, exclamaba al pueblo precisamente porque duro trabajo tenía como esclavo y Dios lo trajo teniendo 80 años para librar al pueblo de Israel. Y ahí se cumple lo que acabo de decirte. Y te voy a traer de vuelta a este lugar. Y no fue la persona de Jacob, pero sí su descendencia. Amén. Es tu palabra, es tu promesa, y yo te creo.